La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El Señor le bendiga, queridos hermanos. En esta hora les invito para estar abriendo nuestros corazones al Señor nuestro Dios para recibir su palabra maravillosa y eterna. Vamos a abrir la palabra del Señor para recibir con amor lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Abrimos la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 3, del versos 1 al 4. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Gloria a Dios. Oremos un momento. Señor bendito, ayúdanos a recibir tu palabra, a entenderla, amarla, obedecerla por amor de tu nombre. De misericordia, Señor, de cada uno, nosotros que estamos reunidos en tu presencia en esta hora, te rogamos, te suplicamos, enséñanos y ayúdanos a amarte, a servirte, a honrarte, porque grandes y maravillosas son tus obras. Oh Dios Altísimo, a ti nos dirigimos en el nombre de Jesús, buscando tu rostro, tu bondad, tu santidad, tu justicia. Oh Santo Espíritu de Dios, bienvenido en esta hora. Muévete entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo en la palabra de Dios cómo es el crecimiento espiritual. Primeramente vemos por qué las personas no crecen, por qué no hay madurez ni crecimiento espiritual. En el tiempo de Pablo y en todos los tiempos siempre han habido personas que no han tomado interés en su vida espiritual. Nosotros, hermanos, para crecer necesitamos primero darnos cuenta de la necesidad de crecer. Cuando uno no se da cuenta que es necesario, indispensable, fundamental tener un crecimiento, entonces no le da importancia, no lo busca, no lo pide a Dios. Porque así como lo natural, también quedarse como niño siempre es una carga, un problema. Cuando las personas crecen, se hacen responsables, se hacen capaces y fuertes, mientras que cuando son niños solamente hay que cuidarlos, hay que ayudarlos en casi todo. Por eso es que también espiritualmente podemos entender que es necesario llegar a un crecimiento espiritual. Pero la mayoría de personas, como le decía, no crecen porque no entienden que es de vital importancia. Otros tampoco no crecen porque no quieren o no les interesa crecer, porque se encaprichan, se acostumbran a vivir en la niñez, en la irresponsabilidad, en la dejadez, y aún no entienden las cosas espirituales. También hay personas que se acostumbran a ser mediocres, dejados, conformistas, irresponsables y hasta pesimistas.
Nosotros los humanos podemos adoptar cualquier estilo de vida, cualquier forma de comportamiento y quedarnos ahí. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta, nos alienta, nos anima para un cambio continuo, para una superación constante, porque nuestro Dios es un Dios exigente. Dios demanda de nosotros un cambio radical, un mejoramiento y esfuerzo continuo. Y esto es posible para llegar a experimentar la gloria y el poder de Dios. Por eso vemos que es necesario dejar esos caprichos y sabidurías en nuestra propia opinión. Es necesario vencer y acabar con el hombre adámico, pecaminoso, corrupto, el hombre pegado al mundo y a la carne, ese hombre interior que heredamos y que traemos por naturaleza en la carne. Por eso la Biblia dice que hay que despojarnos del viejo hombre con sus hechos, es decir, con cambios genuinos. Por eso también necesitamos dejar las corrientes del mundo y las costumbres mundanas. Si queremos crecer, tenemos que dejar de hacer nuestra propia voluntad, dejar los deseos carnales, dejar las cosas que agradan al mundo, y también tenemos que aprender a priorizar lo que conviene al alma, al espíritu. Así es, hermanos. Por eso, para llegar a experimentar un crecimiento espiritual y dejar la niñez, la leche, dejar las cosas naturales de niños, tenemos que experimentar un arrepentimiento profundo con sus hechos. Por eso dice también en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Dios nos llama a un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento verdadero. Y ese arrepentimiento no es una opción, no es una sugerencia, sino que es un mandamiento para todos nosotros los cristianos. Y ese arrepentimiento, como vemos, tiene que ser constante y profundo en cada una de las áreas en que descubrimos la maldad, el error, el pecado. No es un arrepentimiento generalizado, sino minucioso y detallado. ¿Por qué? Porque en todas las formas y áreas del vivir tenemos que cambiar. También es necesario aprender a sujetarse a Dios y a los superiores en el temor de Dios. El crecimiento viene cuando uno aprende a someterse a los superiores. Por eso también dice en Hebreos, podemos ver algunos versículos que nos confirman y aclaran este asunto. Hebreos 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es que hay que sujetarnos. Toda persona que crece pide consejo, pide enseñanza, pide apoyo, porque quiere salir del error, quiere dejar la mediocridad, las cosas vanas, quiere aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para crecer hay que poner interés, esfuerzo, voluntad, ánimo, y de esa manera podemos ir avanzando. Es necesario tener temor de Dios, es decir, cuidarse de no ofenderle en el pecado. También vemos que para crecer espiritualmente tenemos que aprender a dejarnos enseñar y guiar por el Espíritu Santo. Esto es importante porque el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia, es el amo y señor de todos los que hacen la voluntad de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios por su Espíritu guía, enseña, corrige, aconseja a sus hijos. Dios quiere que todos sus hijos sean obedientes y sepan dejarse enseñar, guiar, proteger, fortalecer por el Espíritu Santo.
Así que si quiere crecer, pregúntele al Espíritu todo lo que debe de hacer en cada día, en cada momento. Hay que buscar el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él nos ordene, nos gobierne en una manera correcta para la gloria de Dios. El Espíritu Santo no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, pero el Espíritu nunca se equivoca. También es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros saquemos la mirada del mundo. Para crecer hay que poner la mirada en Cristo, en el invisible, el poderoso gigante, eterno y glorioso. No podemos crecer mirando al mundo. Por eso tenemos que dejar la televisión, dejar las amistades, dejar las cosas que nos apartan de Dios, que nos entretienen y nos mantienen en una vida de esclavitud intelectual. Toda persona que mira televisión es un esclavo intelectual o psicológicamente está esclavizado por toda manipulación de propagandas y de toda forma de engaños. Porque en la televisión nada es cierto. Todo lo que se dice es con intereses creados, con intereses de dinero, de comercio y de influencia en la carne, porque todo está corrompido, todo está en realidad en manos del enemigo. Por eso necesitamos, como estamos viendo, tomar la palabra de Dios con mucho interés y viendo por lo espiritual. Así es. Por eso dice también la Escritura, la palabra del Señor, como podemos ver en 2 de Corintios capítulo 4, el versos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es, necesitamos entonces mirar lo espiritual, poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas que permanecen para la gloria de Dios por los siglos de los siglos. También para crecer necesitamos, hermanos, reconocer y dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios por su amor y por su bondad, por su misericordia, por su presencia. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios y todo lo que recibimos y hacemos también a través de la gratitud, del amor, de la fe en nuestro Dios. Por eso también dice la Escritura que todo lo que debemos hacer, sea de hecho o palabra, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, con actitud y acción de gracias, porque en esto se fortalece la comunión. Es necesario también, hermanos, recibir capacitación y renovación constante por la palabra de Dios, estudiando la Biblia, estudiando y recibiendo mensajes de la palabra de Dios. También tenemos que hacernos responsables en todos nuestros hechos para dar buen testimonio, para dar ejemplo a todas las personas que nos rodean, que nos conocen. Es necesario dedicarse a la superación y a la práctica de toda buena obra posible, porque el crecimiento espiritual es sumamente necesario para todos los que quieren heredar la vida eterna y llenarse de la gloria de Dios. Por eso estamos enseñando, aconsejando cómo y qué hacer para crecer espiritualmente. También necesitamos, hermanos, amar y apoyar la obra de Dios en todas sus formas. Para crecer necesitamos comprometernos con la obra y estar apoyando, sosteniendo, promoviendo toda buena obra. Dios nos va a recompensar por todo esto. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo tiene una recompensa. Todo tiene un galardón. Todo lo que hagamos. Porque Dios es un Dios que honra. Es un Dios que bendice. Es un Dios que da grandes recompensas. Por eso el mismo Señor dice: he aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso es necesario seguir adelante preparándonos, capacitándonos para vivir en perfección, en toda
obra excelente y gloriosa para la alabanza del Señor nuestro Dios y también la edificación del pueblo de Dios. Necesitamos además, hermanos, para crecer, necesitamos también relacionarnos con el propósito de amar y ser amado. Es decir, aprender a desarrollar y promover un ambiente de amor y fraternidad, un ambiente de honra, de bendición, porque Dios obra donde el pueblo, donde sus hijos se relacionan en unanimidad y afecto fraternal. Dios desea, hermanos, que todos nosotros nos unamos y nos tratemos en honra, en aprecio, en alta estima para la gloria de Dios. Por eso hay que superarnos en todas las cosas. Necesitamos también aprender a vivir con convicciones y valores espirituales. Es decir, no vivir por vivir en vanidad de mente, sino vivir en renovación de espíritu, entendiendo y comprendiendo que tenemos la convicción de ser hijos de Dios, de adquirir nuevos valores, nuevas virtudes, talentos y capacidades, porque Dios está dispuesto para darnos todo don, toda dádiva, dice la Biblia, o todo don y dádiva viene de los cielos. Dios tiene mucho para darnos, pero hay que buscarlo, hay que clamarlo, hay que también esforzarnos para adquirir todo lo que necesitemos en esta vida. Por eso hay que estar siempre dispuesto a aprender y a superarnos. Esto es lo que nos lleva al crecimiento espiritual. Por eso también nosotros necesitamos ser buenos observadores y tenemos que aprender a evaluar nuestros hechos y nuestras relaciones con el propósito de superarlos constantemente. Sí, hermanos, para crecer se necesita tener, como estamos viendo, mucho cuidado, mucho esfuerzo, voluntad, cuidado, para tener que aprender a controlar nuestras emociones y a desarrollar emociones positivas estables y no estar dejándose mover o influenciar por las circunstancias de la vida o por las situaciones difíciles. La Biblia dice que aunque estamos en este mundo lleno de problemas, lleno de aflicciones, dice la palabra del Señor que podemos vencer, porque el Señor mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. Y como Él nos lleva también por su grande misericordia, como dice la palabra, de triunfo en Cristo Jesús, mediante su poder y su gracia, porque Él es fiel, hermanos. Nosotros a veces le podemos fallar, pero el Señor no falla, el Señor no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso todos nosotros necesitamos aprender a ser como Él y también a no dejarnos manipular ni influenciar por las personas del mundo y por el grupo que nos rodea. Tenemos que desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Tenemos que aprender a vivir con responsabilidad, influenciando al mundo y nunca siendo influenciados por él. Porque nosotros somos la luz del mundo. Nosotros los cristianos, los que tenemos a Dios y a su Espíritu Santo, somos los únicos que tenemos la capacidad y la habilidad para mostrar ejemplo de vida, calidad de vida. Por eso decida y elija por las convicciones estables que nos da Dios en su palabra. Y nunca se deje mover por emociones negativas o por adversidades y circunstancias que da el mundo. Nosotros no estamos para vivir de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso todos estamos llamados a desarrollarnos, a perfeccionarnos en Cristo Jesús. Porque Dios demanda de nosotros y exige santidad total y perfección en todo. Eso nos dice la palabra o el Evangelio
a través de toda la Escritura. El propósito de la palabra de Dios es llevarnos a la semejanza de Dios, llevarnos a ser perfectos y cabales, semejantes a Dios, sin fallas. Por eso es que también el Señor viene por una iglesia sin manchas, sin arruga, una iglesia crecida a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor y eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso también en esta hora yo le invito, vamos a darle gracias a Dios por sus consejos y también vamos a pedirle que nos ayude a ser como Él quiere, a vivir para su gloria, para su alabanza, para su honra. Por eso concluimos con este versículo, Apocalipsis 3:11, que dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es. Entonces les invito, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro y santo, en esta hora te damos gracias por la grandeza de tu amor, de tu misericordia, por aconsejarnos y enseñarnos tu voluntad. Señor nuestro Dios, a ti te pedimos, Señor, que nos des crecimiento espiritual, nos ayudes a dejar toda vanidad, todo pesimismo y conformismo. Y ahora mismo tomamos esta firme decisión de superarnos cada día, de luchar y esforzarnos para salir de todo error, de todo engaño, para la gloria de tu nombre. Llévanos a la perfección. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, intercede por nosotros y enséñanos a hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. El destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.